Hermanos, quiero que me ayude con algo. Pensemos en ejemplos de cosas que necesitan orden y dirección para que funcionen correctamente, para que puedan cumplir su función. Pensemos en ejemplos. Ya les di más tiempo para buscar algo, ¿cierto? Ya ustedes pudieron pensar en varios ejemplos. Cosas que necesitan del orden y la dirección para que funcionen correctamente. Seguramente ustedes pensaron en una empresa, pensaron en diferentes cosas porque sé que hay muchos ejemplos. Pero yo estaba pensando en esto y me di cuenta que casi para todo lo que necesitamos o lo que hacemos necesitamos orden y dirección. Por ejemplo, una orquesta necesita su director y necesita instrucciones para que suene bien, ¿cierto? Para que haya una pieza musical correctamente. También un ejército necesita comandantes, necesita personas que dirijan a los soldados, que les dé instrucciones claras para que ellos puedan derrotar al enemigo o cuidarse del oponente. Las empresas requieren de gerentes para que sus empleados cumplan la función por la cual fueron contratados. Un equipo deportivo requiere de un entrenador, requiere de una dieta, de una estrategia para que los jugadores sean buenos y alcancen también las metas. Pero uno de los mejores ejemplos que yo encontré, y este es el que yo quería compartir con ustedes, lo encontré en la naturaleza. No son ninguno de los que yo mencioné. Se trata de las colonias de las abejas. En la naturaleza hay pocas cosas tan bien organizadas como esta. Una colonia de abejas. Es algo increíble. Yo empecé a leer, a estudiar y me apasioné. Aunque cuando yo veo una de ellas, literalmente yo corro, ¿sí? Porque soy alérgico y eso lo descubrí hace algún tiempo después de estar en una clínica. Cada abeja de esa colmena sabe exactamente lo que tiene que hacer. Uno no piensa en eso cuando las ve, uno simplemente piensa que están volando. Algunas saben que tienen que recolectar el néctar, otras saben que tienen que cuidar las crías, otras protegen la entrada donde está la reina, y la abeja reina se encarga de poner los huevos para que la colonia siga creciendo. Al finalizar, la sincronía, la armonía de toda esa organización produce algo. ¿Qué es? Miel, correcto. Ahí no hay confusión, no hay competencia entre una abeja y la otra abeja. No hay nada de eso. No hay una abeja que está peleando por la otra, quitándole el puesto a otra, que usted voló más rápido que yo, nada de eso. Tampoco hay una oveja, perdón. Son solamente 2 letras de diferencia. Tampoco solamente hay una abeja que está de espectadora, que está mirando a las otras volar, ustedes no la ven ahí. Todas van en una y otra dirección. Todas cumplen una función. Y gracias a ese orden es que nosotros podemos poner la miel en nuestro paladar. Eso es extraordinario. Pero ¿qué pasaría si una colmena perdiera el orden, la organización? Hay caos, ¿cierto? Llegaría el caos. Primero que no llega el alimento, se acabaría el alimento para las crías morirían. Y pues yo creo que al final la colonia no va a llegar o no va a sobrepasar el invierno, en los casos donde hay inviernos tan fuertes, porque ya se van preparando todo el año para esa época del año, para el invierno, para esos que trabajan tan duro. Ahora, la iglesia, yo sé que no está conformada por abejas, y no voy a poner eso entre comillas, pero sí está conformada por ovejas. Y no tenemos una reina, pero tenemos un rey que es Cristo, la cabeza, quien nos dirige. Él es el que nos da instrucciones, nos ha enseñado el diseño de su iglesia, de su cuerpo, y nos ha puesto a todos dentro de ese cuerpo para que cumplamos una función.
ha puesto líderes que guíen a la iglesia y ha puesto a miembros que conformen una congregación para que cumplan una función. Nuestra función no es la miel, producir miel, pero sí es extender el mensaje. En una de los mensajes anteriores, cuando hablábamos de la tarea, es extender el evangelio, predicar las buenas nuevas. Cuando como iglesia seguimos el orden, ¿qué pasa? Pues que la iglesia va a florecer, va a cumplir su misión, el propósito, mensajes que ya hemos compartido. La semana pasada hablamos del propósito de la iglesia y hoy vamos específicamente a hablar de cómo está organizada la iglesia, cuál es su gobierno, cómo funciona la iglesia. ¿Por qué? Porque parece que todavía para algunos no tiene sentido lo que hacemos, no tiene forma, no hay una estructura. Y hay mucha confusión porque incluso hay entidades que parecen una iglesia, organizaciones que parecen una iglesia, pero no son una iglesia. Entonces, desde la Biblia vamos a ver el diseño, cómo Dios lo hizo. Ya vimos la misión, ya vimos el propósito y hoy vamos a ver el orden dentro de esa congregación. ¿Ok? Eso es lo que vamos a mirar. Vamos a ir por lo menos a 2 pasajes grandes y vamos a brincar otros pasajes, a otros versículos, pero es necesario para poder explicar cuál es el orden de la iglesia. Entonces, primero quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1 y vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 13. A mí me gustaría predicar todo este pasaje, pero en realidad no vamos a entrar en todos los detalles. Solo quiero hacer unas observaciones de este pasaje, ¿ok? Solo quiero hacer algunas observaciones. Vamos a mirar aquí en este pasaje y en el otro pasaje que vamos a leer más adelante, 4 verdades que resumen la organización de la iglesia. 4 verdades que resumen cómo está organizada la iglesia, cómo funciona la iglesia. ¿Ya están ahí en Efesios capítulo 1? Bueno, vamos a leer el pasaje juntos y luego de eso vamos a orar. Versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que abras nuestros ojos, nuestros sentidos espiritualmente, como te presentas en este texto, Señor, y lo que has hecho en este texto, Señor, lo que Pablo dice acerca de ti, Señor. Muestra un plan y un Dios soberano. Un Dios, Señor, que no está improvisando. Un Dios que tiene
organizado todos los detalles, Señor, desde la eternidad, con un fin, con un propósito, Señor, de llevarnos a ti, de acercarnos a ti. Y yo quiero rogarte, Señor, por esta tu iglesia. Quiero pedirte, Señor, incluyéndome, que podamos abrir nuestros ojos y podamos entender todo lo que tu palabra dice esta mañana a nosotros, todo lo que tú quieres hablarnos. Todos estamos en una situación diferente, Señor, pero tu palabra puede alimentarnos, puede ayudarnos, Señor, puede darnos ánimo, puede fortalecernos, exhortarnos, Señor. Y ruego, Señor, que cualquiera que sea nuestra necesidad, tú la suplas a través de tu palabra esta mañana, entendiendo los misterios, Señor, que fueron revelados primero a los apóstoles y ahora a tu iglesia, para que los santos ángeles, Señor, contemplen tu obra en este mundo y den gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciar tanto la iglesia como la apreciaron los primeros creyentes en el primer siglo. Ayúdanos a recuperar la imagen de la iglesia, esa imagen que tú tienes, y ese deseo de verla como una novia radiante, Señor, lista, preparada para la gran boda. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por tu palabra y oramos entonces, Señor, que ministre en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu amor y tu bondad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces vamos a ver aquí en este pasaje una de las 4 verdades que resumen la organización de la iglesia. Yo creo que en este pasaje podríamos sacar más que una, pero solamente quiero hacer la observación sobre una de esas verdades. El orden de Dios en la iglesia incluye que Él es un administrador supremo, que Dios mismo administra su iglesia. A veces nos vemos nosotros a sí mismos como administradores. Pero si nosotros leímos el texto y notamos cómo Dios había preparado desde la eternidad lo que hoy nosotros conocemos como iglesia, que en el Antiguo Testamento era todo un misterio, y vemos que es Dios quien en su administración esperó que viniera Jesús para luego revelarse y cumplir su obra redentora y revelar al mundo lo que era el plan a través de su iglesia. Miren el versículo 1. Pablo estaba cautivo por esa idea de lo que es la iglesia. Recuerden que ninguno de ellos entendía hacia dónde Jesús los iba a llevar cuando hablaba de la iglesia. Todos los discípulos estaban esperando que Jesús les dijera qué vamos a hacer o qué vas a hacer. Y Jesús estaba planificando o llevando el plan que Dios le había entregado, que era fundar la iglesia, plantar la iglesia. Y muchos de los discípulos no lograron entender eso hasta que Jesús salió, hasta que Jesús ascendió al trono. Por eso es que Pablo dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Y esa palabra administración que ustedes ven ahí en el versículo 2 es la misma palabra que aparece en el versículo 9 hablando de la dispensación. Administración o dispensación. ¿Ok? Pablo, cautivo por la obra de Cristo, reconoce que la revelación de la iglesia le fue dada a él, que a él le fue descubierto ese misterio. ¿Cuándo? Pues recuerden ahí en Hechos capítulo 9. Ahí empieza el Señor a revelarle los planes al apóstol Pablo. Pero de nuevo, esto era algo que ninguno en el Antiguo Testamento podía ver. Ellos no podían ver en el futuro una iglesia, ellos podían ver un Mesías, podían ver un reino milenial, podían ver otras cosas, pero no la iglesia. Y en el Nuevo Testamento vemos nosotros cómo Dios se encarga a través de su gracia de mostrar al mundo cómo se va a desarrollar este plan de la iglesia. A esto nosotros le conocemos como un periodo que se llama el periodo de la gracia. ¿Ok? El versículo 2 habla de eso, de la administración. Esa palabra en griego es oikonomía, que habla de una economía de Dios, cómo Dios administra su tiempo y ha administrado su tiempo a través de todos los tiempos.
Cuando nosotros pensamos en esto, debemos entender, por lo menos nosotros, hablando de la iglesia y la iglesia cristiana bautista, Impacto Bíblico, nosotros somos una iglesia bautista dispensacionalista. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros creemos que Dios ha obrado a través de los tiempos de forma diferente en cada tiempo. Y que cuando el Espíritu Santo descendió en Hechos capítulo 2, inició una nueva era llamada la dispensación de la gracia. ¿Ok? Los dispensacionalistas cautelosos o conservadores como nosotros creemos en 7 dispensaciones. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. La segunda es de la conciencia. La tercera es el gobierno humano. La cuarta es de la promesa. La quinta es la ley de Moisés. Y no se preocupen, porque yo sé que ustedes quieren saber los detalles de todo eso. Yo pensé, nunca hemos predicado acerca de las dispensaciones. Así que eso va, ¿sí? Vamos a predicar sobre las dispensaciones para que ustedes tengan el conocimiento y la idea de qué es una dispensación y cómo ha obrado Dios en esos tiempos y por qué los marcamos en eso, o por qué creemos nosotros en una dispensación o en una teología dispensacionalista, se podría decir también. Esa es nuestra teología, ¿ok? Esta que es la teología de la dispensación de la gracia, inicia con el Pentecostés y termina cuando Cristo viene por la iglesia. Entonces, eso es lo que creemos nosotros. Y hay una dispensación que viene después de eso, que es la dispensación del reino milenial. Obviamente hay muchos pasajes en esta la última dispensación, Apocalipsis 20, creo que es el pasaje más clave ahí, pero en cada una de las dispensaciones hay pasajes que nos ayudan a ver eso de forma más clara. ¿Ok? Otra vez, quiero darles un abrebocas nada más de esto porque no puedo invertir todo el tiempo de este mensaje hablando de las dispensaciones. Pero como Pablo está tocando eso aquí, es claro que fue un misterio y que ahora Pablo se está enfrentando a algo nuevo, algo desconocido que es la iglesia. Nosotros obviamente hablamos de la iglesia y tenemos un concepto, tenemos unas ideas, pero para los apóstoles eso estaba en desarrollo. Ellos no habían entendido quizás lo que algunos hoy entendemos acerca de la iglesia. Pablo no muestra aquí, en este pasaje de Efesios, no muestra un orden, pero sí muestra algunas cosas. Él muestra el pasaje, si quieren mirar otra vez Efesios 1, él muestra que la iglesia es un periodo de gracia y que es un misterio desconocido, o fue desconocido. Miren cuántas veces él usa ahí en el mismo pasaje la palabra misterio, en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 5, luego en el versículo 9, hablando de ahí dice en el versículo 9, del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y al final, en el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ese es el misterio que Dios había revelado a los apóstoles. Entonces, lo primero que quiero que veamos en la organización que Dios tiene, en la forma en que la iglesia está organizada, es que Dios es el administrador de la iglesia. Estamos en un periodo de gracia porque así le ha placido a nuestro Dios, que estamos aguardando y esperando la venida de nuestro Salvador. Eso es el periodo de la gracia. Cristo es la máxima sabiduría de la iglesia, pero también Él ha puesto líderes en la iglesia. Líderes para que guíen, para que cuiden el rebaño, para que oren por el rebaño. A esto se les llamó, y aquí en este texto de Efesios capítulo 1 solamente habla de apóstoles, habla de profetas. ¿Vieron ahí el versículo? En el versículo 3, ¿sí? Perdón. Todo el tiempo he dicho capítulo 1. ¿Y por qué no me avisaron? No, estaban perdidos. Ya saben dónde estamos, ¿cierto? Efesios capítulo 3, del versículo 1 al 3. Bueno, qué bueno que están despiertos. Eso ayuda. Ahora sí, están mirando el versículo 10, ¿sí?
Perdón, el versículo 9 fue el último versículo que hice mención. Disculpen, hermanos. Estaba diciendo entonces que Dios le dio, además de revelarle al apóstol Pablo el misterio de la iglesia, le mencionó también que en medio de ello habían apóstoles y discípulos, y así estaba conformado ese misterio del cual Dios vendría hablando a los apóstoles a través de Jesús. ¿Por qué no tenemos hoy día profetas? Y ahí lo menciona Pablo. ¿Ven dónde está? Versículo 5. Dice en versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Eso hay que entenderlo porque muchas veces pensamos hoy día que también eso aplica para el día de hoy. Pues los dos oficios no están, ni el de apóstol ni el de profeta. Porque los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia, y los profetas tenían como tarea revelar de Dios lo que Dios comunicaría al pueblo. Y una vez fue escrita la palabra de Dios, pues ¿qué iban a revelar? Ya estaba escrita la palabra de Dios. Ahora, quienes piensan que no, que todavía hay profetas, entonces tendríamos Biblias aún mucho más gruesas, porque tendríamos que añadir todo lo que los profetas hoy están diciendo a nuestras Biblias, si consideramos que eso es palabra de Dios. La única profecía que podríamos nosotros aceptar de parte de un hombre es que el hombre diga lo que la palabra de Dios dice y lo comunique a ustedes. Eso es lo único que podríamos aceptar como profecía o profetar, que sería otro término que podríamos acuñar ahí. ¿Ok? Entonces lo que yo quería mostrarles aquí en este pasaje de Efesios capítulo 3 es que nuestro Dios es el administrador de la iglesia. O sea, esto no fue una idea del hombre ni siquiera de Jesús como persona, sino de Jesús dentro de la Trinidad. Esta es una idea trinitaria que a Dios le complació que en este tiempo estuviera la iglesia presente. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros conocemos como dispensación. Ahora, yo sé que todos nosotros, especialmente los que no son creyentes, necesitan un punto de referencia, necesitan una autoridad confiable. ¿Y qué institución más confiable que la iglesia? Porque todas las personas están buscando eso, están buscando sentirse seguras, identificadas con algo. ¿Qué mejor que la iglesia? Algo que Dios mismo ha hecho, algo que Dios le nació en la eternidad, en su plan, poner un tiempo como este para que su Hijo Cristo viniese, para que la persona de Dios se encarnara en Jesucristo. Eso es algo extraordinario. Nosotros seguramente aceptamos esas cosas de forma lógica, pero es algo que no era normal para aquellos hombres del momento. Entonces, si no tenemos un enfoque, si no tenemos una dirección, si no tenemos algo confiable, si no podemos creer que Dios es por excelencia el administrador supremo, pues va a ser difícil que podamos ver la iglesia como es. ¿Sí? Las 4 verdades que vamos a ver, todas empiezan con A. Y esta primera es que en el orden de Dios hay un administrador supremo. ¿Ok? Ya lo vimos en cuanto a los tiempos y a la dispensación. Él es el administrador. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está la iglesia? No fue el deseo del hombre. ¿Ok? Él es el administrador supremo. Ahora quiero que cambiemos de pasaje y quiero que leamos Hechos capítulo 6 para ver el orden de la iglesia en este pasaje. Versículo 1 al 6. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este pasaje describe un poco más el orden, la forma en que Dios inicia. Recuerden que en Hechos 2 es donde empieza la iglesia. Estamos en el capítulo 6. El orden de Dios incluía que Dios iba a delegar autoridad en algunos hombres. Entonces aquí viene la segunda palabra: autoridad delegada. ¿Cuál era la primera? Ok. Y la segunda, autoridad delegada. Dios pone líderes. ¿Cuáles son los líderes que encontramos aquí en el texto? Los oficiales que aparecen en este pasaje son simplemente apóstoles y diáconos. Sabemos que los primeros pues fueron pocos, porque ellos pusieron el fundamento, como ya lo dije, de la iglesia. Sin embargo, hay que decir que no solamente eran 12 apóstoles. Recordemos que Santiago, el hermano de Jesús, fue un apóstol. El mismo apóstol Pablo fue un apóstol. Bernabé fue un apóstol también. Y hay otros apóstoles que aparecen en Romanos capítulo 16, aparece otro. De ellos no se nombra mucho: Andrónico y Juanías, y uno más que fue el que reemplazó a Judas, que es Matías, que está ahí en el capítulo 1 de Hechos. Además de los 12, algunos de ellos también fueron considerados apóstoles, ¿ok? Pero solamente fueron 12 apóstoles los que recibieron una autoridad específica por parte del Señor. Algunos de ellos otra vez estuvieron presentes y cumplieron con las características de los apóstoles. Más adelante, en Hechos, el capítulo 14, vemos cómo se designa entre los mismos apóstoles que estaban. Ahora ellos designan ancianos para cada iglesia. Miren el capítulo 14 y voy a leer con ustedes un versículo, el versículo 23. Ya los apóstoles estaban haciendo el trabajo, estaban plantando iglesias, estaban comunicando la palabra de Dios. Y ahora, dice el versículo 23, que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, aquí la palabra que aparece es anciano. Realmente en nuestras Biblias nosotros vamos a encontrar más esa palabra que la misma palabra pastor. La palabra pastor aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento, pero son la misma palabra. Anciano, supervisor o pastor son el mismo término, ¿sí? Y se refiere al mismo grupo de personas. Se usan indistintivamente en el Nuevo Testamento. A estos líderes se les encargó dirigir, se les encargó enseñar, equipar el rebaño. Eso es lo que Dios dice y lo que Dios decidió para la iglesia. Ahora, yo sé que hay muchos que luchan con la idea de si son hombres, si son mujeres, pero la Biblia nos muestra con toda claridad que eran hombres que fueron llamados, fueron apartados, fueron ordenados, hombres por los cuales oraron. No tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de una mujer
que haya sido pastora y que hayan orado por ella y haya estado frente a una iglesia. Esa es la razón por la que en nuestra iglesia creemos que solamente los pastores, los hombres, son llamados al ministerio. Hay otros textos bíblicos que prueban eso, pero no es el tema de esta mañana. Lo cierto es que si ustedes miran los requisitos para los pastores, que están en 1 de Timoteo, el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, ustedes van a entender que incluso ahí mismo, cumpliendo los requisitos del pastor, no aplicarían para una mujer. Y si usted mira los requisitos del versículo, ahí mismo en el capítulo 3, usted mira los versículos 8 al versículo 13, entendería que tampoco se cumplen los requisitos para... Oye, yo nunca he pensado en eso, porque casi nunca, bueno, sí, las personas dicen, quizás un par de personas lo han dicho, porque déjeme explicar lo que estoy pensando, que las personas no luchan con la idea de que no hay diáconos, ¿sí? Pero sí, algunas personas lo han dicho, pero luchan más con la idea de que no hay pastoras, ¿sí? Pero en los dos casos, ahí en el capítulo 3 de Timoteo, están los requisitos para el pastor y los requisitos para el diácono. Incluso hay requisitos para la esposa del diácono. Entonces, sí, nosotros podemos ver con claridad que a quien Dios elige en la Biblia para darle un orden a su iglesia son hombres. Y esos hombres son llamados, por eso leí el versículo 23, porque fueron constituidos y luego fueron en ayuno, fueron constituidos y luego fueron encomendados al Señor. Hace poco yo tuve la oportunidad de ir a la ordenación del pastor Jacobis, eso fue hace unos meses nada más. Y muchas personas se preguntaban, ¿y por qué hasta ahora la ordenación? Porque generalmente un pastor es ordenado por su iglesia. Cuando él fue un plantador, digámoslo así, o venía de otra iglesia, pero no era una iglesia saludable, es decir, esa iglesia no lo ordenó, ¿sí? Y bueno, no tengo tiempo para contarles la historia, pero no era una iglesia saludable, así que él empezó con un grupo de estudio bíblico. De hecho, participamos en eso, le ayudamos. Inicialmente pensamos que él podía ser miembro de esta iglesia, pero luego tomamos otra dirección y gracias a Dios por eso, porque gracias a eso hoy hay otra iglesia en la ciudad, una iglesia saludable, una iglesia que Dios está bendiciendo. Pero el punto es que ahora que está la iglesia presente, que es una iglesia visible, esa iglesia hizo una ceremonia para ordenarlo o reconocerlo a él como pastor. ¿Por qué? Porque ya ve una iglesia, ¿sí? Es decir, que la iglesia es la que ordena y envía pastores. Eso nos debe ayudar porque hay principios bíblicos para eso. Yo no me puedo autoordenar y autoenviar, aunque hay mucha gente que lo hace, pero eso no es bíblico, ¿sí? No es la forma, no es el orden correcto de la iglesia, y por eso estamos leyendo algunos textos. Es decir, que en el Nuevo Testamento hay un patrón consciente de liderazgo en la iglesia. No siempre es uniforme, no siempre es el mismo en todas las ciudades, pero el oficio conocido como anciano o supervisor es exactamente el mismo en el Nuevo Testamento. A esos líderes Dios es quien les encarga de dirigir, de enseñar, de pastorear. De hecho, aquí en el pasaje que estamos leyendo, ustedes leen que el argumento de Pablo o de los apóstoles para buscar a los diáconos, ¿cuál es? Que a ellos no les parecía correcto que ellos tuvieran que abandonar la oración y la palabra de Dios para hacer otras tareas, porque ellos habían entendido que su tarea principalmente era esa, era orar y enseñar o alimentar a las ovejas. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de un anciano o un pastor que dirija tampoco una congregación solo. Esto nos lleva a otra conclusión importante, que nuestra iglesia cree en una pluralidad de ancianos. Todavía podemos decir que tenemos 2 pastores, pero hay uno que se ve de lejos, ¿cierto? No sé si han hablado con él o le han escrito. Pueden todavía usar la tecnología para eso. Yo con frecuencia llamo al pastor Jonathan, pero de hecho viene ahorita en octubre, pero
pero no es fácil cuando hay un pastor de lejos, ¿verdad? Tenemos que orar para que Dios levante a otros pastores aquí en la iglesia y sean ordenados, sean enviados por la misma iglesia. Eso es algo por lo cual deberíamos estar orando también, y espero que algunos lo estén haciendo ya. Si ustedes miran la iglesia de Jerusalén, habían varios pastores. Si ven ustedes la iglesia de Antioquía, habían varios pastores. En Éfeso, en Filipos, cada iglesia uno escucha cuando Pablo dice ancianos, ¿sí? Pastores, o sea, generalmente lo dice en plural. Y las iglesias de la dispersión, como las menciona Santiago, también iban con pastores o ancianos. Entonces hay muchos ejemplos para creer que no es saludable, aunque hay iglesias que lamentablemente solamente pueden tener un solo pastor, pero a veces no es porque quieran, sino porque, a veces no es porque les toque, sino porque quieren. Es decir, no quieren compartir el púlpito, no quieren, su mente no les ayuda a entender que es más provechoso para la iglesia que haya más de un pastor. Así que esta idea del orden de Dios para la iglesia incluye en su administración que hayan pastores y que sean más de un pastor. ¿Ok? Eso es lo que quería mostrarles a través de este pasaje. Dentro del orden divino, Él elige hombres para ser mediadores, no igual que fueron en el Antiguo Testamento. Recuerde que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los mediadores. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, los hombres, los pastores intermedian, o sea, interceden, más bien es la palabra, interceden por la iglesia, interceden por las ovejas. Pero nuestro mediador ahora es Cristo. O sea, ya no necesitamos al sumo sacerdote. Estas son algunas de las diferencias en lo que ellos o la iglesia conocía hasta ese momento, hasta que la iglesia fue revelada. ¿Cómo respondió la iglesia en su momento a las necesidades que estaban ellos enfrentando? Entonces ya vemos que hay autoridad delegada, pero también vemos en el siguiente punto, vemos que dentro de ese orden divino, en el versículo 4 dice que ellos priorizaron dos cosas, que se comprometieron con la oración y se comprometieron con el ministerio de la palabra. Tampoco vamos a hablar de lo que eso significa en su totalidad, qué significa que un pastor o un hombre que ha sido llamado por Dios se dedique a eso, pero sí debemos entender que los pastores deben estar comprometidos con esas dos cosas, con la oración y con la palabra de Dios. ¿Ok? No necesariamente deben ser buenos oradores, porque a veces eso es lo que más resalta. Si hablan bien, si se les entiende bien, si son buenos comunicadores sociales. No, Dios no nos ha llamado a ser relacionistas públicos, ¿sí? Dios nos ha llamado simplemente a guardar su palabra y a orar por la iglesia. Eso es, y cuando estemos eligiendo un pastor en iglesia, tenemos que observar eso y tenemos que observar la lista que acabé de mencionar en Timoteo, los requisitos del pastor. Porque no se trata de si nos cae bien o no nos cae bien, sino se trata de mirar en el orden como Dios quiere la iglesia, si realmente esos hombres cumplen con esa lista de requisitos que Dios dejó. ¿Ok? Entonces ya con eso sabemos que la función principal es esa. Pedro dice, hablando de esta función, ruego a los ancianos, pastores, en 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano, está hablando Pedro, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participe de la gloria que será revelada, hablando de la iglesia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos
y todos sumisos los unos a los otros y revestidos de humildad. Es claro que para Pablo y para Pedro habían hombres encargados con un oficio de cuidar, de pastorear la obra. De hecho, en el libro de Hebreos vemos exhortaciones para que se sujeten a esos líderes. Incluso oren por ellos también. Oremos por nuestros líderes, dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Ahora, en este pasaje que leímos de Hechos capítulo 6, no solamente habla de pastores o ancianos, sino que también habla de diáconos. Yo creo que los diáconos son una mayor bendición de los pastores y de las iglesias, porque entienden y se ocupan de las necesidades más prácticas de la iglesia. Y eso obviamente deja libre a los pastores para que ellos se ocupen en la oración y en prepararse para la palabra de Dios. Eso creo que es un llamado también, el hecho de ser diáconos. No es un asunto simplemente de observar quién hace más en la iglesia, sino que tiene que ser una convicción personal de un hombre quien entiende, que cumple los requisitos y que entiende lo que Dios le ha llamado a hacer al servicio. Debemos orar por nuestros líderes. Aquí hay un grupo de hermanos que se están preparando y creo que, como ya dije, es un mandato orar por ellos, pero ningún grupo puede funcionar sin líderes. Ninguna institución puede funcionar sin líderes, y por eso una de nuestras oraciones como iglesia, para que la iglesia se vea como una iglesia organizada, es orar por un buen equipo de líderes, de diáconos, de futuros pastores, ¿sí? Hasta que venga el príncipe de los pastores, y eso sería la graduación. En la Biblia se presenta el liderazgo como un servicio, y eso es lo que nosotros debemos valorar. Cuando una persona llega a la iglesia y entra a ese lugar, su experiencia debe ser de que estamos sirviendo a esa persona, ¿sí? Porque el gobierno de Cristo es para eso, es para mostrar lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros debemos imitar lo que Cristo hizo. No es algo diferente, o sea, nosotros no tenemos que lucir lo que Dios nos ha dado si usted ha recibido algún don, sino simplemente imitar el servicio del Señor, lo que el Señor hizo por nosotros. Así como cualquier ciudad o cualquier país necesita líderes para que un país o una ciudad funcione bien, bueno, la iglesia también necesita líderes para que funcione correctamente. ¿Ok? Vamos con la tercera. ¿Cuál era el problema de la iglesia en esos días? ¿Lo notamos ahí en Hechos? Capítulo 6. ¿Cuál era el problema que estaban enfrentando ellos? Dice que había viudas que estaban desatendidas en las distribuciones diarias. Podemos culpar a las mujeres, pero yo creo que los hombres también estaban molestos. Los esposos de las hebreas y los esposos de las griegas estaban bravos, ¿sí? Quizás porque no estaban distribuyendo equitativamente la comida, el alimento, que era algo de lo que la iglesia se estaba ocupando en cuanto a las viudas. Es decir, que notamos nosotros muy rápido en la iglesia, se está formando en la iglesia, y notamos ya un brote de inconformidad dentro de la iglesia. Y eso no necesariamente es malo, porque eso fue lo que Dios usó para que los apóstoles buscaran los diáconos dentro de la iglesia. El tema con eso es que tenemos que buscar cómo solventar esa necesidad. Entonces aquí viene la tercera A. En el orden de Dios hay una asamblea que participa. ¿Por qué? Porque aunque fue la idea de los apóstoles, ¿qué tuvo que hacer la iglesia? Tuvo que reunirse. Dijeron los apóstoles que ellos debían buscar a hombres sabios. Ya había una cualidad, que fueran llenos del Espíritu. Había otra cualidad, y la iglesia era la que se encargaría de hacerlo.
de ir y buscarlos. No era esperar que llegaran, sino observarlos. Y si eso es de esa manera, eso indica que esas personas ya eran diáconos antes de ser ordenados. Voy a decirlo de otra forma. Ya eran servidores antes de ser ordenados como servidores. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero la iglesia era la que se encargaba de identificarlos. Y por eso ellos encontraron a 7 hombres que se destacaron entre la multitud. Y seguramente eran muchos los que estaban ahí. 7 hermanos, ¿sí? Que estaban controlados por el Espíritu Santo, que estaban llenos del Espíritu Santo, como lo dice la versión de las Américas. Y ellos cumplieron esas cualidades. Lo interesante aquí en esta porción, hermanos, y es el punto que quiero resaltar en este nuevo orden, es que la iglesia participa. Eso habla también de una iglesia, en nuestro caso, una iglesia congregacional, con un gobierno congregacional. Hay iglesias que tienen un gobierno episcopal, que es muy diferente al nuestro, un gobierno que es guiado por ancianos, donde la autoridad máxima es el anciano, es una pirámide, pero nuestra iglesia es una iglesia congregacional. Ese es el orden que nosotros creemos, y si usted lee nuestra declaración de fe, hay un punto en nuestra declaración de fe específicamente sobre la iglesia, lo que creemos sobre la iglesia. Y si usted lee ese punto, usted se dará cuenta que nos denominamos como una iglesia congregacional. Es decir, una iglesia que comparte las decisiones con la congregación, con el resto de discípulos. Ahora, lo interesante es que aquí dice que quienes hicieron eso no eran todas las personas que estaban ahí, eran discípulos. Y obviamente nosotros llevamos eso a la membresía, personas que se han identificado como cristianos, que viven la fe y que ahora es fácil observarlos cómo viven dentro de la iglesia. A ellos es que se les encomendó esta tarea de buscar a los diáconos. En el Nuevo Testamento, los miembros no son, los miembros o los discípulos no son simplemente espectadores, son colaboradores activos, personas que siempre están sirviendo en la iglesia. Y de ahí es donde van a seguir saliendo los diáconos cuando la iglesia los elija. Eso es lo que va a seguir pasando, ¿sí? Es como en un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol no juega solamente el capitán, ¿cierto? Y el entrenador. Tienen que jugar todos para poder cumplir. Cada uno tiene una posición. Y así van a poder avanzar en el torneo. Eso es lo que debe pasar en la iglesia. Lo que pasa es que a veces nosotros actuamos más como los hinchas, ¿sí? Que somos espectadores desde afuera, solamente nos gusta mirar el récord, en qué posición va, ¿sí? Criticar cuando no hacen el gol, celebrar y no hicimos nada cuando hacen el gol. Ellos son los que sudan la camiseta, pero Dios no nos ha llamado a ser hinchas. Dios nos ha llamado a que todos nos pongamos la camiseta. Si son miembros, y eso hace que sea una iglesia congregacional. No el hecho de que nos reunamos solamente en una reunión oficialmente a tomar decisiones. Yo sé que muchos no saben eso, pero así ocurre en esta iglesia. Nosotros tenemos una asamblea anual donde tomamos decisiones en cuanto al presupuesto y las cosas más importantes de la iglesia, pero también tenemos otras reuniones cada vez que se requiere. Tenemos quizás 1 o 2 reuniones más al año para tomar otras decisiones. A veces son administrativas, otras veces son decisiones que tienen que ver con la disciplina. Y eso es algo que también mencionó el Señor. Cuando ustedes leen en Mateo capítulo 18, cuando ustedes leen cómo Jesús dijo que debíamos exhortar a una persona, Él menciona que vayan y llamen a un testigo. ¿De dónde sale ese testigo? De la congregación, ¿sí? Y que si ese hermano no atiende a su consejo, que llamen a otro hermano. ¿De dónde sale ese otro hermano? De la congregación. Y si al final ese hermano rehúsa la exhortación, la enseñanza,
¿Qué dice? Dígaselo a la congregación. Eso hace que el modelo de iglesia en el que nosotros creemos que somos una iglesia congregacional. ¿Sí? Porque entre todos estamos disciplinando, entre todos estamos tomando decisiones, estamos sirviendo por la misma causa todos. Otra vez, es un asunto más de entender, como en el caso del equipo de fútbol, si tenemos o no tenemos la camiseta. Es fácil ser hincha de un equipo, especialmente cuando va ganando, ¿cierto? Cuando se le preguntan, ¿usted es hincha de qué equipo? ¿Usted qué dice? Dependiendo, si su equipo va bien o no. ¿Sí? Por eso a veces algunos son del Junior y otras veces son del Magdalena, y depende cómo va, ¿cierto? Está en la A, está en la B. Pero hermanos, nosotros debemos identificarnos con la iglesia en situaciones buenas o malas, no importa. Si somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y por eso en esta iglesia tenemos un curso de conexión y un curso de membresía para que usted sea parte de la iglesia, no solamente asista a la iglesia, sino pueda ser incluido en las decisiones que la iglesia toma. Y entonces, ahora usted oficialmente es un miembro. Tu participación en la iglesia importa. Yo creo que a todas las personas les importa eso, ¿cierto? Ser tomadas en cuenta. Pero ¿cómo quieren que le tomen en cuenta si usted no es un miembro activo en la iglesia? ¿Entiende lo que digo? O sea, es como el hincha, ¿okay? Pero ¿por qué la tiró por allá? ¿Sí? Eso es fácil. Pero si usted es un miembro activo de la iglesia, bueno, ya es otra cosa. ¿Sí? Quizás es mejor que usted vaya por ese lado y la golpee usted. Eso hace un equipo. ¿Sí? Eso es lo que así debería funcionar la iglesia. Por eso estamos hablando del orden de la iglesia. ¿Cuál era la tercera A? Una asamblea que participa. ¿Ok? Una asamblea que participa. Hasta ahora, ¿ya tienen las primeras A's? ¿Ya? ¿Sí están escribiendo? Ok. Vamos con la última y ahorita repasamos las 4. En el versículo 7 dice que crecía la palabra de Dios y se multiplicaba el número de los discípulos. Estamos todavía ahí en Hechos 6. ¿Sí? Aquí encontramos la otra A. Avance garantizado. Una iglesia bien organizada puede avanzar hacia la meta. No hay otra forma en que podamos avanzar. Cuando no estamos organizados, pues eso no va a ocurrir. Así oremos mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro Dios también es un Dios de orden. Y Él, ya vimos, Él designó que la iglesia fuera en este tiempo, se complació en poner hombres imperfectos para que dirijan la iglesia, pero Cristo sigue siendo su cabeza. El orden no es un fin en sí mismo, sino un medio para que la iglesia pueda seguir avanzando. Eso es el orden dentro de la iglesia. Y por eso dice que y ustedes leen en el capítulo 2 también, obviamente en el capítulo 2 nosotros vemos como el desenlace del ministerio de Jesús, es decir, Jesús estaba dirigiendo a los discípulos en esa plantación de la iglesia, y vemos que también dice que la iglesia crecía en número. ¿Sí? Aquí en el capítulo 6 vemos el mismo resultado. Una iglesia desordenada se desgasta, no avanza en los conflictos, no puede atender las necesidades de todos, no solamente de las viudas, sino que no apunta a un propósito. No cumple la misión que Dios le ha dado. Es como un río, hermanos. Ahorita que está lloviendo tanto, nos asusta pensar en los ríos, ¿cierto? Pero si vemos un río bien canalizado, ¿qué pasa? Ese río puede ser aprovechado. Ese río incluso puede producir energía. ¿Sí? Podemos sacarle provecho si está bien canalizado, pero cuando no está ordenado, cuando no está canalizado, ¿qué pasa? Se desborda. Hace daños, y es porque no hay orden, ¿cierto? Entonces la iglesia debe lucir más como un río canalizado, que sabe hacia dónde va y es de provecho para todos los que pasan. Si alguien está ahí cerca del río, no tiene miedo porque aprovecha eso. Cualquiera que se acerca a la iglesia puede aprovechar de la iglesia, puede aprender, y aprendemos muchas cosas. Aprendemos a ministrar, aprendemos a ser padres, aprendemos a ser esposos, aprendemos a ser
mejores empleados. Esos son los beneficios de estar en una iglesia, ¿sí? Mejor ciudadano. Todo eso lo aprendemos a través de la iglesia. Entonces no es loco pensar otra vez que en el orden divino Dios ha garantizado otra vez un fruto para una iglesia que está organizada. Y a veces yo lo mencioné la semana pasada, hay muchos autores que han escrito libros, especialmente cuando sus iglesias crecen. Y yo una vez le pregunté a un pastor en Bogotá, era joven y quería saber, y le pregunté cuál era el éxito de su ministerio, porque era un ministerio floreciente, y él me dijo, no lo sé, no lo sé, quizás la iglesia está orando, pero no lo sé. Lo que sí te aseguro es que cada uno sabe lo que debe estar haciendo. Y yo me quedé con la idea de que no me había contestado la pregunta, pero sí la contestó. Cuando estamos ordenados, cuando sabemos lo que tenemos que estar haciendo dentro de la iglesia, entonces vamos a ser bendecidos por el Señor. Eso es lo que yo veo ahí en el versículo 7. Una bendición, que crecía la palabra de Dios y se multiplicaba el número de los discípulos. Yo sé que eso suena como si fuera nada más números, pero el crecimiento no necesariamente tiene que ver con números. Es que nosotros podamos crecer como cristianos, que podamos enfrentar mejor nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras debilidades. Eso también es crecimiento. Entonces, vimos cuatro palabras en el orden de una iglesia. La primera, que Él es el administrador supremo, Dios mismo administra su iglesia. La segunda, que Él ha delegado, es la autoridad delegada, Él ha puesto hombres para dirigir, para cuidar la iglesia. La tercera, una asamblea que participa, que Dios involucra a la congregación para que tome decisiones. Y la cuarta, un avance garantizado, ¿sí? Un resultado garantizado. Hermanos, yo no estoy hablando cosas nuevas, yo sé que muchas de esas cosas ya las saben ustedes, pero si esto se aplica en todos los contextos de nuestra vida como cristianos, que somos parte de una iglesia, eso va a traer fruto no solamente en estas paredes, sino en nosotros donde quiera que estemos. Porque quizás algunos necesitan mejorar su organización, su sujeción, participar más. Yo no lo sé, Dios lo sabe, pero eso es una prioridad, debería ser una prioridad para usted si es parte de la agenda de Dios. Ahora, el punto es si están listos para ser parte de una iglesia, porque venir un domingo no es ser parte de la iglesia. Eso es lo más fácil que puede hacer un cristiano, es venir un domingo a la iglesia. Esa es la parte más fácil, ¿sí? Pero, ¿ya eres miembro de la iglesia? ¿O por qué no eres miembro de la iglesia? Eso es otro asunto. Hermanos, recordemos que no estamos aquí simplemente para obtener de Cristo lo que nosotros deseamos, para que Él conteste nuestras oraciones. No estamos aquí para eso. La iglesia está para glorificar al Señor. En ese ejemplo que les di de la colmena de abejas, las abejas producen miel gracias al orden, y la iglesia produce fruto solamente para la gloria de Cristo cuando es una iglesia organizada. Yo sé que hay ministerios, sé que hay staff que necesitamos trabajar, pero podemos empezar pidiéndole a Dios que nos ayude para que ese orden surja del interior, no sea algo solamente externo, algo que nos impulsa a hacer porque somos legalistas o porque queremos que los demás vean cuán bueno hacemos nuestro trabajo. Que sea porque es el deseo de Dios, porque nuestro Dios es un Dios ordenado y porque Él quiere bendecirnos. Cuando eso surge así de esa manera, hermanos, pues seguramente si alguien lo visita en la casa le va a decir, oiga, usted también es una persona ordenada, ¿cierto? ¿Sí? Pero a veces el problema es que nuestro desorden
personal lo trasladamos a la iglesia. Debe ser lo opuesto. Nuestro orden, el orden que ponemos aquí, lo que aprendemos acerca del orden de Dios en la iglesia, de sujetarnos, de obedecer al Señor, de vivir para su gloria, eso debe ayudarnos también en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. A veces no nos damos cuenta de que esas cosas, aunque parezcan pequeñas, son importantes, y esas cosas han hecho daño, han impedido muchas veces que nosotros desarrollemos un proyecto, de que tengamos lo que llamamos bendición de Dios en un área de nuestra vida, simplemente porque no somos ordenados. No esperemos que Dios bendiga a su iglesia si no somos como Él. Y Jesús fue una persona ordenada y podemos acercarnos a Él. Oremos. Padre, gracias te damos esta mañana